Vengo apurado a la Biblioteca Nacional para empezar uno de mis recorridos bien informado. Hey, hey, ¿Yo? Gonzalo, ven, Gonzalo. Soy Michelangelo Buonarroti, una de las estatuas que antes estuvo en el Molino de Santa Clara. Y necesito que ubiques a mis otros compañeros porque... Ya. Este recurso de las estatuas parlantes lo hemos usado varias veces. Así que corta el rollo y dile lo que quieren. Rápido nomás. Ma che renegone. Bueno, hace tiempo que no veo a mis amigos que estuvieron conmigo en el Molino Santa Clara. Y hay unos que ni siquiera sé dónde están. Tú que recorres las calles de Lima, ¿puede ayudarme a encontrarlos? Reto aceptado. Este reto está bastante interesante, pero para empezar debemos ir a buscar la ubicación del Molino de Santa Clara, donde precisamente se encontraba don Miguel Ángel Buonarroti, ese hombre del Renacimiento italiano. Este es el famoso Molino de Santa Clara, hoy, como vemos, en este estado. En su fachada se encontraban unas estatuas de mármol de personajes famosos. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué ya no están? ¿Dónde están? Pero primero nos conviene preguntarnos cómo llegaron al Molino de Santa Clara. Vayamos a visitar a un viejo amigo conocedor del tema. ¿Cómo está, don Osvaldo? Gracias por recibirme. No tiene por qué. Adelante. Don Osvaldo, ¿cuál es la historia en sí del Molino de Santa Clara? Bueno, el Molino de Santa Clara, su historia está íntimamente ligada al barrio de Barrios Altos, en donde se instalaron varios conventos, hospitales, varias industrias, y una de esas industrias fue el Molino de Santa Clara, llamado así por su cercanía, por ser vecina al monasterio precisamente del mismo nombre. ¿Cómo así llegan las estatuas al Molino de Santa Clara? Y cómo así también, ¿cuál es la historia de la desaparición, no? Bueno, esa historia es muy interesante. Habría que remontarnos a la época de la migración italiana que sucede aproximadamente en la década de los 50 del siglo XIX. Uno de esos italianos que llega precisamente con Garibaldi, el gran luchador por la reunificación italiana, fue un señor de apellido Rainuso, quien con su hermano, viendo las posibilidades que habían en el Molino de Santa Clara, que ya se encontraba en estado ruinoso, compran el molino, lo reedifican, lo remozan y también traen las famosas estatuas de mármol de Carrara importadas desde Italia, adornaron la fachada por mucho tiempo, hasta la década de los años 40 del siglo XX, en que el estado propio, ruinoso, hizo que se vendieran estas estatuas en esa década. Tengo una foto, Gonzalo, que te va a ser muy útil. ¡Wow! Muchas gracias. Esto me va a ser de mucha utilidad. Gracias. Hay que aclarar para evitar suspicacias que cuando se vendieron las estatuas en la década de los años 40, estas fueron perfecta y legítimamente bien vendidas porque eran un bien privado, mucho antes de que la casa se declarara Patrimonio Nacional en 1973. Y felizmente don Osvaldo nos entregó esta fotografía para identificar bien cada una de las estatuas del molino. Vayamos a hablar con Miguel Ángel a ver si tiene más pistas.
Estimado don Miguel Ángel, ¿no me da unas pistas para empezar a buscar? Vaya, pensé que ya la había encontrado a todas. Bueno, a mi alrededor tengo 3 amigos más. ¿Aquí en la biblioteca? No, en el estadio. Sí, claro, vaya a buscar. Al subir las escaleras me voy encontrando con Galileo Galilei, el astrónomo que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y por aquí está Dante Alighieri, el famoso poeta italiano, autor de la Divina Comedia. Y este es nada menos que Rafael Sanzio, pintor del Renacimiento italiano. Ya tenemos ubicados a 4 en nuestra fachada. Me acabo de dar cuenta que hay algo que une estas esculturas y que quizás nos dé más pistas acerca de su paradero. Todas son de italianos. Pero ¿dónde pueden estar las otras? Quizás en un museo de arte italiano. Claro, acá hay un museo de arte italiano. ¿Pero dónde era que estaba? Gracias a don Michelangelo Buonarroti, me encuentro buscando la ubicación actual de las estatuas que adornaban la fachada del emblemático Molino de Santa Clara en Barrios Altos. Hablamos de su pasado con el señor Otosvaldo Sanforetti para enterarnos de cómo el señor Rainuso las puso allí. Nos enteramos de la existencia de 4 en la Biblioteca Nacional y dimos en el clavo en que los personajes deben ser todos italianos. Por eso buscaremos un museo de arte italiano en Lima. Creo que antes de buscar ese museo debemos buscar a alguien que nos ayude a identificar esas piezas y hablar acerca de las esculturas del siglo XIX. Creo que sé a quién buscar y es precisamente en un museo. Eduardo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Pasa, te invito. Gracias. Eduardo, estoy haciendo una investigación acerca de las esculturas del Molino de Santa Clara, ¿no? Entonces yo quería que me cuentes un poco cómo reconocer estas esculturas, por ejemplo, de qué material están hechas, de qué época son, cómo reconocerlas finalmente, ¿no? Sí, son esculturas en mármol de Carrara, de procedencia italiana. Algunas están firmadas por el escultor Casoni y están fechadas en 1857. Pero ¿cómo era este arte en el siglo XIX? ¿Cómo se mandaban a pedir? ¿Había una especie de industria de las esculturas? ¿Cómo era? ¿Cómo llegaron a Lima, no? En primer lugar, el material, el mármol, se utilizaba sobre todo el mármol estatuario de Carrara, que es un mármol blanco que tiene muy finas vetas de un color gris, a veces más marcadas, a veces menos marcadas, y que es ideal por su grano fino y su capacidad de pulido para hacer obra escultórica. Entonces era uno de los mármoles favoritos. Luego, en el Perú del siglo XIX, gracias a la prosperidad del guano y del salitre, se da esta posibilidad de importar obras de los talleres italianos. Entonces, tanto el Estado o la Iglesia o personas acaudaladas podían pedir tal o cual obra de arte a los múltiples talleres que habían en Florencia, en Génova o en Roma. ¿Cómo es que se lograba
hacer una cosa prácticamente semi-industrial. La escultura en mármol precisamente no usa moldes porque es por extracción de material la obra. Lo que sucedía muchas veces es que en estos talleres habían prototipos idealizados de determinada representación bien característica, por ejemplo, la fe, digamos. Entonces, esta representación se reproducía una y otra vez con el mismo aspecto. Por eso encontramos esculturas muy similares en distintos sitios, inclusive fuera del Perú, en otras partes de América o en Europa. Eduardo, ¿tú conoces un museo de arte italiano en Lima? Bueno, sí, el Museo de Arte Italiano que se encuentra en el Parque Neptuno, acá en el Centro Histórico de Lima. ¡Claro! Gracias. No, no es nada, gracias a ti. ¿Cómo no me di cuenta antes si estaba frente a mis narices? Y eso que mi nariz es bastante aguda. Definitivamente, estas son. Nos lo indican la base, la altura, el nombre y los personajes, como hemos ya aprendido. Aquí está Camilo Benso, el conde Cavour, el estadista italiano que en el siglo XIX fue uno de los impulsores de la reunificación italiana. Este otro es Nicolás Maquiavelo, tratadista político y figura relevante del Renacimiento. Por este lado está Víctor Manuel II, primer rey de Italia en la reunificación. Y este es Diógenes. ¿Pero cuál Diógenes? ¿El cínico que vivía desnudo en su barril? Ese fue griego, descartado. Pero hay otro, Diógenes Laercio, que también era griego, pero que pudo descender de una familia romana, los Laercios. Listo, ya tenemos 4 más. Tenemos 8 ya, y se me ha ocurrido pensar que quizás exista una cerca de los barrios altos. Las plazas tienen esculturas, así que vayamos a la Plaza del Cercado. Y aquí está, en el atrio de la iglesia del Cercado. Y parece ser una alegoría. Según don Otosvaldo, estas también adornaban la fachada del Molino de Santa Clara, en número de 4. ¿Será? Joven, joven. Estamos abocados a encontrar las estatuas que adornaban el frontis del otrora Molino Santa Clara. Hemos hablado con un eminente investigador y un sabelotodo, y hemos ubicado ya 8, 4 en la Biblioteca Nacional y 4 en el Museo de Arte Italiano. Y ahora, esta alegoría que me coge desprevenido. Joven, joven. Lo que me faltaba, otra estatua parlante. ¿Sí? No sé si estuve yo en el Parque de la Exposición o en el Jardín Estrasburgo. Mi memoria es frágil, pero en el molino creo que no. No sé. Pero por caridad, vaya a la beneficencia. A la beneficencia. Bueno. O sea que esta no es. Igual le haremos caso y nos dirigiremos a la beneficencia. Alguito sacaremos. En pleno hall nos recibe esta escultura. ¡Ja! Y ahora entiendo qué es lo que quería decir la otra estatua con eso de que vaya por caridad a la beneficencia. Pues esta es una estatua que es una alegoría de la caridad. ¿Esta también estuvo en el molino? No la tenemos registrada, aunque se sabe que hubo otras estatuas dentro del molino de las cuales no se conoce mucho. Hay quienes aseguran que esta copia de la famosa escultura del florentino Lorenzo Bartolini estuvo en los interiores del mismo. Me ha venido un flashback de un recorrido anterior
Y creo que tengo 2 pistas más. Claro, Museo de Osma. Efectivamente. Luego de verlas bien y cotejarlas, aquí está Víctor Alfieri, poeta trágico del 700. Y aquí, al otro lado, está Don Miguel de Cervantes Saavedra. Esperen. ¿No les había dicho que las esculturas eran de italianos? ¿Y este grande de las letras de España, autor de El Quijote, qué tiene que ver con el molino y los italianos? Ay, don Gonzalo González de la Gonzalera, ¿no os acordáis que el Quijote peleó contra unos gigantes que eran solo unos molinos? ¿Por qué me late que este recurso lo va a seguir utilizando el guionista? No, mi relación con Italia tiene que ver con que yo moré y me enamoré de Italia en tal medida que la defendí en Lepanto y la mano tullida me quedó. Dígame, don Miguel, ¿no me da una pista acerca de las estatuas que me faltan? Mire que me parezco un poquito a Sancho Panza. Está bien, Gonchipanza. Busca a Cristóforo Colombo. Mi lengua es pétrea nuevamente. Colón. Listo, ya tenemos 2 más. Ahora a buscar a Colón. Conozco una escultura del navegante genovés en Lima. Podría ser esa. Aquí en la famosa casa de Aliaga hay una que recuerdo haber visto subiendo las escaleras. Viéndola bien ahora, me late que no es. La base no es cuadrada, es más pequeña y no tiene la buena factura de la del molino. Me voy. Si quiere usted descubrir algo como yo, en Trujillo mis hermanos deberá buscar. Un palacio y el hogar de un marqués será necesario que visitéis. Ya sabía yo que este Colón me iba a hablar. Ni modo, me tengo que ir a Trujillo entonces. Un palacio y la casa de un marqués, ¿no? La verdad que si me venía en La Niña, La Pinta o la Santa María, no la hacía en este recorrido. Así que me vine rapidito en avión hasta Trujillo para buscar al Colón de mármol. Recuerdo que en un club de Trujillo había uno. Pero las reglas son las reglas y como no tenemos tiempo que perder, mágicamente y a la vuelta de una esquina, nos ponemos elegantes. Este es el Club Central, o Palacio Iturregui de Trujillo. ¿Será este nuestro Colón? Por lo que veo, no. No tiene el plano en la mano. Vamos rápidamente a nuestro último lugar, cambiándonos mágicamente para llegar a la casa del Marqués de Facalá, donde hoy funciona un banco. Observemos bien. Pero bien. Efectivamente, esta es. He sabido por otras fuentes que don Jaime de Orbegoso la compra en 1940 para adornar su palacio trujillano. Y aquí está, ubicada. Ubicada una más. Ya no sé si ubiquemos otra por ahora, así que nos regresamos a Lima.
traigo buenas y malas noticias. Encontré 11, me faltaron 7. No te preocupes, figlio. Con eso me basta. Gracias. No, gracias a usted, don Miguel Ángel. Oiga, ¿con quién habla? No, con nadie. Ya me iba, ya me iba. Pero esta aventura detectivesca todavía no termina, porque, como habrán visto, nos falta ubicar varias estatuas. Nos faltaron Alessandro Volta, Andrea Doria, Marco Polo y 4 alegorías más. Si usted tiene alguna información que nos permita encontrarlas, comuníquese con nosotros a través de nuestro fanpage en Facebook de A la Vuelta de la Esquina. Si las encontramos, las ponemos en una futura emisión del programa con su respectivo agradecimiento. Así que ojalá, tú eres nuestro cómplice. Nos vemos a la vuelta de la esquina.